Muy buenas noches, estimados colegas, asistentes en esta sala. El día de hoy tenemos este webinar y les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Del desorden al dominio, donde exploraremos cómo el gobierno de datos puede convertirse en el cimiento clave para implementar con éxito iniciativas de inteligencia artificial. Agradecemos su presencia e interés en este espacio formativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Lima en conjunto con la DME, que busca fortalecer las capacidades estratégicas en datos, tecnología y transformación digital. Hoy, más que nunca, contar con datos confiables, bien gobernados y alineados al negocio no es una opción, es una necesidad. Y en este evento les brindaremos herramientas, conceptos y buenas prácticas para avanzar hacia ese objetivo. Les invitamos a participar activamente, dejar sus preguntas en el chat y compartir esta experiencia con sus equipos. Bueno, pues damos el inicio a este webinar. Adelante, ingeniero Almeida. ¿Qué tal? Gracias por el pase, ingeniera. Bueno, construyendo un poco sobre lo que indica la ingeniera Gloria, la transformación digital, ¿no?, exige un liderazgo basado en datos confiables. Sin un gobierno de datos sólidos, las iniciativas de inteligencia artificial corren el riesgo de fallar desde su origen. Este webinar ya plantea una hoja de ruta clara: pasar del desorden al dominio, implementando un modelo como pilar estratégico para la adopción exitosa de la IA. Este espacio es clave para los tomadores de decisiones que buscan resultados con impacto real. Estimados colegas, le damos el pase al ingeniero Diego Palacios, quien va a dar inicio al webinar del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo muy bien? Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a este webinar en donde, como ya han comentado al inicio, vamos a explorar del desorden al dominio. Vamos a ir ahondando un poco cómo es este viaje, ¿no? Cómo poder del caos, poder controlar nuestros elementos de datos. Entonces, en este webinar vamos a tocar tres grandes bloques. El primer bloque vamos a describir un poco el escenario en el cual nos enfrentamos todos, de esa abrumadora cantidad de datos que procesamos, que tenemos en nuestras empresas. El segundo bloque vamos a hablar sobre pilares fundamentales, de cómo podemos enfocar eso, cómo podemos buscar soluciones, tanto a nivel de estrategia de datos y cómo el gobierno de datos es una base fundamental para cualquier solución o estrategia de IA. Y el tercer bloque vamos a describir cómo iniciamos. Y vamos a describir también los beneficios de nuestro próximo taller con toda la información al respecto. Entonces, me gustaría primero mostrar este primer slide donde hablamos del desafío. Este punto en donde indicamos datos de calidad desconocidas, soluciones de IA con certeza desconocida. Entonces, hay un concepto que me gusta traerlo mucho en estas presentaciones, el famoso garbage in, garbage out, que en español sería basura adentro, basura afuera. Independientemente del modelo de AI, el más sofisticado o el lenguaje LLM último, si los datos de insumo no tienen una calidad conocida, el resultado va a tener una certeza desconocida, ¿cierto? Entonces, esa analogía la trajo Peter Aiken, presidente de AMA Internacional. Me gusta iniciar este webinar bajo este concepto, que es básicamente la base y la hilación de lo que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, en nuestras empresas en nuestras organizaciones tenemos múltiples escenarios y seguro que ustedes también lo están viviendo, ¿no? Muchas empresas tienen datos, pero pocas tienen valor.
Tenemos registros duplicados e inconsistentes en nuestros reportes financieros. ¿Cuál es la fuente de datos más confiable de la información de nuestros clientes? Tenemos 3 sistemas de productos, los clientes están dispersos por toda nuestra empresa. ¿Cómo saber cuál es el cliente único, no? ¿Quién nos podría asesorar sobre los datos de ventas de esta línea de productos? ¿Quién nos podría facilitar la definición de este indicador del reporte? Y una múltiple gama de escenarios en donde el problema es el desgobierno, el caos, ¿no? Tenemos los equipos de TI trabajando las últimas 2 semanas para poder entregar un reporte de finanzas. Es tiempo, ¿no? Los accesos de datos sensibles de la organización están restringidos a solo personas aptas. Muchas veces hablamos de repositorios de datos, pero hay un concepto que me gusta traerlo debido a que hemos trabajado hace varios años en la industria de Estados Unidos, justo de salud, en donde la data es muy importante. Hay un concepto que me gustaría traerlo acá, ¿no? Muchas de las empresas trabajan y tienen lagos de datos. Estos, seguro que ustedes están familiarizados, ¿no? Un lago de datos vendría a ser un repositorio donde almacenamos información cruda y la procesamos, la limpiamos y la ponemos disponible para que pueda ser usada y puesta en valor. Pero la pregunta es, ¿tenemos un data lake que es un lago de datos o un data swamp que es un pantano? Interesante, ¿no? Entonces seguimos. Entonces el escenario es complejo y aparte de esto vivimos en un mundo enamorado de la tecnología. Acá tengo una imagen, como pueden ver, del landscape del 2016. Esa es una foto de la empresa First Mark del 2016, en donde captura, digamos, los principales componentes de ese momento. Primer punto interesante, en el 2016 se conoció como Big Data Landscape. ¿Ustedes cómo creen que es el landscape del año pasado? Ni siquiera hablamos de este año, solo del año pasado. ¿Por cuánto creen que se ha multiplicado? Primer punto interesante, ya no es Big Data, ahora es ML, Machine Learning, AI, a Data Landscape. Entonces, hay una explosión de las tecnologías. Vivimos enamorados de la tecnología. ¿Qué hace esto también? Que gestionar esta información sea más compleja. Porque cada vendor tecnológico también va a tener una idea establecida para orientarlo a su producto. Entonces eso hace más complejo el escenario. Bajo este escenario, entonces, ¿cómo podemos traducir, empezar a aterrizarlo esto para poder buscar soluciones para las implementaciones de AI, ¿no? El paso inicial es tener una estrategia clara. Así como en nuestras organizaciones debemos tener una estrategia de negocios, es decir, necesito tener esta nueva rama de clientes, ¿no? ¿Qué voy a hacer para eso? Tendré una fuerza de ventas, tendré un call center, tendré redes sociales, tendré... Esa es una estrategia de negocio. Necesito aumentar mis ventas. Voy a lanzar un nuevo producto. De la misma manera, debemos tener una estrategia de datos. ¿Cómo beneficia esto? Vamos a tener un ejemplo real. Este es un ejemplo referencial, pero es interesante cómo lo podemos poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, existen problemas, dolores en las empresas, problemas de negocio, problemas en donde tenemos datos inconsistentes, probablemente silos de datos, aplicaciones separadas, datos inconsistentes porque las personas tal vez no confían en los reportes que consumen, calidad de datos desconocida, importante. No es necesario tener 100% de calidad en todos nuestros datos en la empresa, no es necesario, sino tener una calidad conocida de estos para que esto sea compartido por las personas que utilizan los datos. Vamos a andar un poquito más sobre eso, ¿no? Falta de entendimiento de los reportes actuales. Cuando existe el caos, el desgobierno, probablemente estos reportes se crearon en un momento, las personas que están operando, construyendo, manejando el reporte ya no están en la empresa, pierden propósito. ¿Para qué eran esos reportes? No los entiendo. Falta un lenguaje común entre áreas. Ustedes se han preguntado probablemente si ustedes van en y eso me ha pasado varias veces, una reunión donde tienes área o de operaciones, área de marketing, área de finanzas. Y esa es la pregunta. ¿Qué es un cliente? En muchos casos, cada área puede tener un concepto de lo que es el cliente para ellos. En marketing puede ser un cliente que haya tenido un lead o que haya sido una venta
alguna vez en toda la historia. Tal vez para el de finanzas un cliente es una persona que ha comprado en los últimos 12 meses, ¿no? Para la de operaciones un cliente basta que esté registrado en el contact client. Entonces, no hay un lenguaje común, ¿no? Y ahí es donde también perdemos tiempo en reuniones tratando de tercer estos conceptos. Todos estos problemas que tenemos, ¿cómo impactan? Impactan en trabajo no planificado, tenemos que volver a trabajar, entregamos una versión de la solución, nos damos cuenta que no es el dato verídico, se tiene que volver a trabajar, tiempo perdido buscando datos en reuniones. Usuarios no confían en los datos, no confían en los reportes. Procesos muy complejos, sin una orientación de arquitectura, ¿no? El flujo da saltos, es una línea muy compleja, son sistemas legacy. Los usuarios no confían en los datos. Entonces, todo eso se puede cuantificar. Pero obviamente nosotros en nuestras empresas tenemos objetivos estratégicos. Avanzamos y tenemos que aumentar las ventas, reducir costos. Y todo esto, les pregunto, ¿cómo lograr estos objetivos con estos problemas? Y a eso le agregamos inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es una nueva capacidad que emula la inteligencia humana. Pero es una herramienta al fin y al cabo. No, no es un objetivo a crear. Las empresas no crean inteligencia artificial porque sí. Deberíamos utilizar la inteligencia artificial para solucionar problemas de negocio. Pero no vamos a poder si tenemos todos estos problemas de datos. Entonces, empecemos con una estrategia de datos base, ¿no? Entonces, vemos estos problemas, impactan, estos impactos se pueden cuantificar en horas hombre, horas tiempo perdido en reuniones, por no tener definido. Me gasto 70% de mi tiempo buscando los datos de los clientes y no puedo llamarlos, no puedo contactarlos. Eso se puede cuantificar. Entonces, el primer ejemplo es una estrategia de datos. Una estrategia de datos, en este caso, vamos a hacer un mapeo rápido. Vemos, ok, tenemos datos inconsistentes, hilos de datos, entonces tiene sentido crear un repositorio centralizado, ¿no? De datos, un data lake. La calidad de datos no es conocida, ok, empecemos con un framework de calidad de datos. No de todos los elementos de datos, sino tal vez de los principales. No hay un entendimiento, no hay un ownership, no hay una persona responsable de ciertos elementos. Entonces tiene sentido crear el gobierno de datos, en donde creamos políticas, roles y distintas federaciones de niveles para que exista esa accountability. Falta de entendimiento, ok, entonces tiene sentido empezar a crear un primer catálogo de datos como vemos acá. Esto comprende la estrategia de datos. Y ahora hacemos y por favor pongan sus preguntas, sus comentarios en el chat. Vamos a ir a lo que es gobierno como base de AI. Entonces, con el contexto que les estoy comentando, esta pirámide es la pirámide del éxito para cualquier solución de AI, independientemente si es la más avanzada, ¿no? La base son los datos con calidad conocida, datos precisos, seguros, utilizables. Me gusta ahondar en recalcar de nuevo que es calidad con datos con calidad conocida. No quiere decir que todos nuestros datos tienen que tener 100% de calidad, porque eso es imposible. Pero sí tener datos de calidad conocida para sobre eso tomar acciones. Compartirlo con las personas que utilizan y poder tomar acciones. Gobierno de datos donde a través de políticas, de roles, procedimientos, KPIs de mejora, vamos a monitorear que la calidad y los roles estén bien segregados para poder tener confianza en los resultados de nuestras soluciones de inteligencia artificial. La otra pregunta dentro de este punto de gobierno de datos, ok, tenemos datos confiables, pero ¿qué tan confiables son? Una cosa es decir, ok, yo he hecho una revisión rápidamente, confía en estos datos, y otra cosa es decir, hay un proceso que mide el nivel de completitud de estos elementos, es compartido todas las semanas o diariamente, cada vez que se refresca el elemento, a todas las personas que utilizan el reporte. Entonces, ese es mi sustento. Y acá vemos otra pirámide también para poder empezar a evaluar esos niveles. En la base tenemos datos consistentes, libres de errores, marcos que aseguran la calidad, que eso tiene que ver con calidad de datos, más gobierno de datos, políticas, roles, y eso es lo que vamos a ver un poquito después. Datos sobre datos. Es contexto, es decir, probablemente no solo basta con que el dato esté
con calidad conocida basta tener un contexto, un diccionario que explique qué es. Como les decía, ¿no? ¿Qué es cliente? Tal vez son tipos de cliente. Tal vez existe cliente activo, un cliente histórico, pero eso ya es un repositorio, un diccionario de datos. Origen del dato y transformaciones, linaje. Ok, ¿de dónde viene ese dato? Viene una fuente confiable, existen pasos de enriquecimiento durante el proceso y los criterios de verificación para ver esa precisión, que es de nuevo la calidad. Todos estos pasos tienen que ver con gobierno de datos, como lo vamos a ver, para que el resultado de cualquier estrategia tenga resultados confiables. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? De la expectativa versus la realidad. O sea, y esto seguro les ha pasado. Tenemos la realidad donde los datos en algunas veces o muchas veces no tienen ciertos controles y hay un golpe, ¿no? Porque el modelo, por ejemplo, si queremos entrenar un modelo con datos sucios, va a estar entrenado de una manera errónea. O los resultados de ese entrenamiento no van a ser precisos. Entonces, otro punto importante, la calidad de datos no es negociable. Si nos referimos a la privacidad y el cumplimiento, de la misma manera. No podemos asegurar un cumplimiento legal dentro de nuestras soluciones de AI si no tenemos un gobierno de datos correcto. El gobierno de datos nos ayuda a tener políticas, roles, responsabilidades, ¿okay? Políticas de cumplimiento de normativa. Nosotros en el Perú, para llegar a nuestra realidad, tenemos la Ley de Protección de Datos, la Ley 29733. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que la solución de AI cumpla con esa normativa a través del gobierno, que tenga una persona, un equipo que se asegure? Y como les está indicando, los roles y responsabilidades que es parte del gobierno. Vemos esta pirámide y me gusta plasmarlo de esta manera, en donde a través de gobierno de datos definimos propiedad de los datos y de los modelos también que estamos entrenando. Asignar gestores, custodios, comités de gobierno. A alto nivel, no necesariamente todos los incidentes o todas las consultas van a ser resueltas en los equipos de los custodios. Seguro que van a haber preguntas, incidentes, consultas que van a tener que ser escaladas a los comités estratégicos, en donde en este comité vamos a tener que tomar una decisión sí o sí, ¿no? Con el objetivo de evitar la confusión y evitar trabajar en silos de datos y con distintas verdades. Entonces, para aterrizar el concepto, por un lado tenemos una explosión, fuentes de datos, distintos formatos. Tenemos formatos de texto, audio, como ven acá, video, fuentes de datos relacionales, web. A alto nivel, los vamos a tener el ciclo de vida del dato. Primero definimos, creamos el dato. Acá tenemos un grupo de personas con ciertas cualidades que interactúan en esta fase. Luego tenemos la segunda fase en donde hay una transformación, almacenamiento y producción, que hay otro grupo de personas un poquito más técnicas, tal vez los DBAs, los analistas técnicos, los ingenieros de base de datos o los ingenieros de datos. Y luego tenemos la fase de uso y visualización, en donde hay otro grupo de personas que interactúan usando el dato para tomar decisiones o los científicos de datos para hacer los modelos. Y como ven acá está el valor en el foco, ¿no? En la ciencia de datos e inteligencia artificial. Pero el gobierno de datos nos ayuda a tener una estructura organizada, un modelo operativo que nos asegure que el dato va a llegar de forma consistente hasta la última parte del flujo. Y ahora le doy el pase a Marco para poder entrar a lo que es cómo lo iniciamos y cómo resolvemos esto. Gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, nuestra propuesta es poder darles, mediante un taller, un bootcamp, darles conceptualmente un alcance sobre cada una de las áreas de conocimiento del DMVK. Esto les va a ayudar porque es muy importante que ustedes conozcan los fundamentos sobre cada uno de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar utilizando datos, porque realmente, como bien lo decía Diego, nosotros tenemos todas las personas que
interactuamos y participamos de una operación de alguna forma, directa o indirectamente, estamos interactuando con datos, ¿no? Procesamos datos, creamos datos, actualizamos datos, ingresamos datos, hacemos informes, tomamos decisiones basadas en la información que tenemos, manejamos una operación, monitoreamos un indicador. Entonces, realmente el día a día de nuestro trabajo siempre está relacionado con el dato. Entonces, para nosotros es importante que ustedes tengan todos los conceptos claros sobre cada una de las áreas de conocimiento que nosotros debemos de dominar para poder en todas las fases en las cuales se trabaja con datos, tener nosotros conocimiento de las mejores prácticas, qué es lo que debemos hacer, cuál es la mejor forma de hacerlo. Porque realmente, como indica Diego, no debemos nosotros reinventar la rueda. Las mejores prácticas, la forma en que nosotros debemos hacer las cosas ya están definidas. Tenemos que conocerlas y tenemos que asimilarlas y de esa forma nosotros vamos a poner, contribuir con nuestro granito de arena en la forma en que nosotros vamos a poder gestionar correctamente la información y los datos dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. Nosotros tenemos, con Diego, como lo comentaba, nosotros somos profesionales de datos. Realmente tenemos más de 12, 13 años de experiencia en esto. Hemos participado en muchos tipos de implementaciones, proyectos. Hemos tenido experiencias en proyectos en Latinoamérica, trabajamos con empresas americanas ambos. Tenemos ese kilometraje de la experiencia de poder saber cómo en otras culturas este problema es abordado y lo más importante es saber cómo este problema es solucionado y cómo hacemos eficientes las organizaciones utilizando esta herramienta de gobernanza. Lo que nosotros vamos a incluir en nuestro curso es poder darles un fundamento teórico que es algo muy importante. No solamente darles la teoría, sino poder enseñarles a ustedes cuáles son los casos o en la práctica cómo nosotros podemos aplicar esa teoría. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos tener. Tenemos que tener en cuenta que ahora el mercado está solicitando cada vez más profesionales con la certificación CMP. Y la certificación CMP es una certificación que está evolucionando bastante. Realmente, si vemos los números de la cantidad de profesionales certificados por cada uno de los tipos que tiene, estos han evolucionado, explosionado de una forma increíble en los últimos 2 años. Realmente lo que nosotros debemos hacer es comenzar este camino. Seamos no especialistas en datos o seamos no parte de nuestro rol o nuestro trabajo, quizás no esté relacionado directamente a datos. Es importante que nosotros sepamos si somos un gerente, si somos un director, es importante que nosotros sepamos esos conceptos porque podemos ya comenzar a exigir ciertas cosas para cuando nosotros tenemos que atender a un comité, tenemos que atender a una reunión donde cual se nos expone y se nos hace propuesta basándonos en un dashboard, basándonos en un informe y poder hacer preguntas un poquito más allá de lo evidente, como dicen, ¿no? Poder preguntar, ¿los datos que me estás presentando han sido validados? ¿Se tiene alguna métrica? ¿Me puedes sustentar que los datos que has utilizado para exponerme este tema han sido verificados? Son cosas que nos sirven tanto para la gerencia, tanto para los directores, tanto para los analistas, para todos. Todos trabajamos con datos en una organización. ¿Ok? Ahora, finalmente quiero hablarles de cuáles son los niveles de certificación que existen dentro de DAM. ¿Ok? Es todo un roadmap, es un camino ya que inicia por la certificación nivel asociado, viene el nivel practitioner, y viene el master y el nivel fellow. ¿Ok? Pero realmente el primer examen que es el fundamental para el cual nosotros preparamos en este curso es el examen en el cual tiene un core teórico. ¿Ok? Y es el punto de partida para nosotros poder comenzar nuestra carrera si queremos hacer una carrera en gestión de datos. Y es un punto muy importante. ¿Por qué? Les comento por qué. Nosotros, para lograr el nivel associate dentro de Dama, nosotros debemos
de lograr al menos un puntaje de 60 sobre 100, ¿ok? Pero si es que nosotros estamos mirando, tenemos como foco poder llegar al nivel practitioner, que es el siguiente nivel, nosotros debemos de poder lograr en este primer examen un puntaje al menos de 70 para poder tener habilitado el camino y lograr los otros, el otro requisito que solicita DAMA para poder tener la certificación nivel practitioner, que es el poder aprobar 2 exámenes de especialización con el puntaje mínimo de 70 más, ¿ok? Y luego viene el nivel master, que es el nivel en la cual nosotros tenemos que lograr en el examen de fundamentals 80 o más, lograr también aprobar 2 exámenes de especialización con más de 80 y de esa forma y hacer una documentación, sustentar una experiencia para poder tener el nivel de máster, ¿ok? Esos son los niveles en los cuales uno puede aplicar para poder llegar dentro de la certificación. Recordemos que tanto Diego como yo tenemos el nivel de certificación practitioner. La información relacionada al curso lo vamos a compartir en el chat. No sé si es que hay algún punto más adicional de cierre, Diego. No, gracias Marco por el contexto. Y solo para agregar lo que comenta Marco, bueno, los grandes beneficios es entender los conceptos bases, ¿no? Para poder implementar un programa de gobierno de datos en nuestras organizaciones. Y aparte de eso también, digamos, independientemente del nivel que tengamos, como comenta Marco, seamos directores, ingenieros, analistas, modeladores, o tal vez ni siquiera estamos en un programa de datos y queremos incursionar o empezar en el mundo de datos, bueno, nosotros estamos tal vez en otra área, contabilidad, finanzas, este es un buen punto de partida, ¿no? Porque vemos el espectro, revisamos conceptos con ejemplos prácticos en la industria, puede ser un gran paso. Entonces, los invitamos. Y bueno, y acá está la información del curso si están interesados. Entiendo que va a ser compartido en el chat y por favor todos los canales del capítulo van a estar abiertos para poder resolver todas sus dudas. También nos pueden contactar por LinkedIn y vamos a responder sus dudas sin ningún problema, ¿no? Diego, hay una pregunta de Cristian Martínez. Ok, a ver, ¿qué es lo que hace tan eficiente en el ordenamiento de datos y en qué tipo de instituciones se puede aplicar con éxito? Gracias por tu pregunta, Cristian. Bueno, por lo que entiendo tu pregunta, ahí es qué hace eficiente o sea, cómo entiendo que al ordenar los datos haríamos eficientes los procesos de la empresa. Entiendo a qué eso te refieres, ¿no? Y si hay algunas instituciones que se puede aplicar con éxito. Bueno, ordenar o gobernar los datos siempre va a ser clave, ¿no? Es más, te comento un poco para ponerle un poquito más de contexto a tu pregunta. Muchas empresas operan sin un gobierno de datos formal. Eso pasa, es algo del día a día. Estas empresas han encontrado un gobierno, digamos, orgánico, no formalizado. Entonces, y pongo un ejemplo claro, ¿no? O sea, viene una persona, el ingeniero técnico, y toma la base de datos de la aplicación de clientes, ¿no? Y él está manteniendo la base de datos, y como nadie más la mantiene, entonces le dicen, Pepito, tú vas a ser el encargado, ¿no? Y lo asume y listo. Entonces, la empresa va a seguir operando con Pepito en el encargado. ¿Cuál es el problema de esto? Es que cuando Pepito salga o cambie de área, todo ese conocimiento, ese proceso o ese estándar ya no va a existir. Entonces no es escalable. Y ahí es donde empiezan los problemas. No también, digamos, em, em, las decisiones que se toman en las empresas muchas veces no toman inputs de gente que conoce data o de un comité de gobierno. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo poner. Vamos a hacer una migración a nuestro nuevo CRM, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro actual tiene muchos problemas. Nos genera mucho tiempo, no es eficiente. Entonces, se plantea el proyecto, se aprueba el proyecto y se migra la información al nuevo CRM en la nube con la última tecnología. Pasa un tiempo,
y nos damos cuenta que tenemos los mismos problemas que antes. Probablemente no era la tecnología, probablemente era la calidad en los datos que no era conocida, era pobre, ¿no? Entonces sí, tendríamos un comité de gobierno, diría, paremos, antes de la migración, hagamos una limpieza, una calidad de datos y luego migremos esa data limpia, ¿de acuerdo? Entonces, el ordenamiento, el gobierno sí hace más eficientes los datos. Ahora también estoy en otra empresa implementando este gobierno, porque no es, como entenderás, de la noche a la mañana. Hay un proceso de gestión del cambio, hay un proceso de medición, de refinamiento, de ajustes, porque todo esto tiene que ver, como lo vimos al inicio, personas, procesos, tecnologías y datos. Y personas es el factor clave y también un poquito más complejo de lidiar, por supuesto, ¿no? Espero que con esto hayamos respondido tu pregunta, Cristian. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Gracias a ti. O algo más que agregar, Luis. Bueno, de mi parte, Diego, Marco, para empezar, bastante didáctica el webinar, me ha encantado, bien sencillo, bien fácil de entender. También agradezco mucho a los ingenieros que han participado con sus preguntas. Y bueno, sería bastante interesante para todo el mundo que asistan a este curso que se está dando, que es muy bueno. No solamente se está implementando en empresas privadas, sino también las empresas estatales de Perú también están ahondando y también están creciendo en, en gobierno de datos. Tenemos varias instituciones, Ministerio de Educación, Banco de la Nación, Concitec, Prociencia, ese solo por mencionarle algunos. Y estamos preparados para gestionar los datos correctamente. Esa es una pregunta clave, ¿no? O sea, es una pregunta clave que va a caer en la cancha de cualquiera de nosotros, de cualquiera de los asistentes, ¿no? ¿Estamos preparados para poder dar soporte o para poder migrar los datos dentro de nuestras instituciones? Y es por eso que este curso es demasiado bueno. Yo particularmente se los recomiendo y nada, solamente tomen la decisión, los precios están muy cómodos, ya están habilitados también las plataformas, dentro del chat están las plataformas, los costos, las plataformas de inscripciones, muchachos, los dejo en sus manos. Un gusto, yo creo que le paso, perdón, discúlpenme, le paso a Gloria. Le doy el pase a Gloria porque ella va a cerrar el curso, el webinar, perdón. Bueno, estimados colegas, como ya lo dijo el ingeniero Luis Almeida, Diego Palacios, el Marco Ugaz, los expertos en este curso, que es importante, nosotros hemos hecho la gestión. Mi persona, Gloria Esther Gallardo Chávez, Ingeniería de Sistemas, actualmente directiva del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte de CE Lima. Hemos hecho la gestión para que se lleve a cabo este curso pensando en ustedes, colegas, con esos precios tan accesibles que pueden ustedes llevar, que es de mucho interés hoy en día para todos. Así es que inscríbanse, ya les han mandado el link la señorita para que puedan ustedes tener de una vez sus cupos, porque de acá a julio ustedes saben que pasa tan rápido el tiempo y que posiblemente ya no haya cupos en el momento que ustedes se animen. Así es que este curso, repito, está dado pensando en ustedes, colegas. Nada, les doy muchas gracias por haber asistido. Gracias a ustedes, ingeniero Marco Ugaz, Diego Palacios, Luis Enrique Almeida y a todos los que han participado de este webinar. O sea, si estamos esperando para el curso, quiero ver los colegas que hoy día han ya tomado la información y ahí nos estamos encontrando. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias.